Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en este podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Cristi Cortés. Cristi Cortés es coach en parenting, mucha gente me imagino que ya la conoce, pero para los que no, ella es promotora de padres conscientes en México. Además tiene, muchísima experiencia empresarial, además de que es fundadora de Kik Consultores. Me encanta platicar con Cristi, es un tema que yo llevo mucho tiempo estudiando esta parte de la paternidad o de la parentalidad, ¿no? Esta área. Y les quiero platicar nada más un poquito qué es, para los que no sepan qué es, porque en la plática vamos a entrar directo con Cristi para no perder tanto tiempo. Y el Conscious Parenting es como un movimiento, una filosofía que se centra en los papás. ¿Cómo que se centra en los papás? Es el comportamiento del niño es reflejo de cómo está el papá. Entonces, si tú necesitas arreglar a tu hijo es porque primero hay que arreglar al papá. Entonces, se centra en que el papá viene cargando con un equipaje, ¿no? Que a veces se lo suelta al niño. Y eso es lo que hace que las cosas estén desbalanceadas. Entonces es como una manera de como papás estar centrados, estar en el aquí y en el ahora, ser mindful de nuestro rol, de nuestro papel y de la relación que tengamos con nuestros hijos, que sea una relación limpia, libre de expectativas, libre de deber ser y que podamos ver a nuestros hijos por lo que realmente son, ¿no? Con esa pureza de alma, de espíritu y como alguien ajeno a nosotros en el sentido de que no son una extensión de nosotros mismos. Bueno, este tema, como se podrán imaginar, es el tema de nunca acabar. Como papás, la verdad es que siempre vamos a tener algo que aprender. Entonces, es un episodio o una plática un poco larga y hay dos partes. Entonces, los dejo aquí por lo pronto con la primera parte con Cristi Cortés. Hola Cristi, mil gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada de tenerte. De verdad, como lo dije en la introducción, cada vez que estoy contigo quiero absorber tus conocimientos y ponérmelos a mí. Ay, Caro, encantada, feliz. Me encanta estar aquí. Yo tengo una confesión que hacerte. Bueno, tengo una confesión que hacer. Yo soy Carolina Elosúa y era juzgadora de mamás, ¿verdad? O sea, te lo juro, antes de casarme, siempre que veía a una mamá o a niños portándose mal, haciendo berrinches, siempre era tipo, ¿cómo es posible? O sea, esa mamá, ¿para qué tienes hijos? Si los vas a tener así, todos rapastrosos, sin peinarse, o ¿por qué no puede ser posible que no lo regañe? O no puede ser posible que lo esté regañando así, yo nunca voy a ser así. Y juzgaba a mi mamá, a mis hermanas. Bueno, yo fui la primera de mis amigas que tuve hijos, pero a todo el mundo cercano, tipo, ¿cómo es posible? Yo nunca voy a ser así, ¿no? Acto seguido, tenía 2 hijos, nada más, tenía la mitad de mi familia y estaba en el súper. Y Alberto tendría, pues, pon tú 2 años, Jimena tenía 6. Entonces, Jimena venía, pues, caminando y Alberto en el carrito y no me acuerdo que se estaban peleando, no me acuerdo qué. Y yo me acuerdo que estaba en la fila y estaba otra chava enfrente de mí y yo hablando así con los dientes pegados, ya sabes. Jimena, si no te callas, con la mano pellizcándola, vas a ver cómo te va a ir, te sientas, te pones así, ¿verdad? Mi imagen está en peligro. Sí, así como que desesperada. Y volteó para arriba y la chava enfrente, o sea, que ya estaba pagando, así como haciéndome con la cara de que, o sea, como juzgándome, o sea, como que no puede ser que estés así, ¿verdad? Controla a esos niños. Controla a esos niños y pellizcando a la otra, y, ¿verdad? Así. Entonces salgo del súper como en la cabeza que le hubiera dicho, ya te quiero ver, ¿verdad? Cuando seas mamá o algo le hubiera contestado, tú no sabes lo que es lo difícil de tener hijos con carácter fuerte, no entiendes. O algo debí de haber hecho. Entonces salgo del súper y en eso estoy como yo pensando qué debí de haber hecho en esa situación y pues tratando de subir a Alberto al car seat y en eso, mamá. Entonces volteo y me dice, soy Jimena.
O sea, estaba tratando de subir a Jimena al car seat y Albertito lo dejé en el carrito, que te quede claro. Y yo, pues es que ya me traen loca, me están volviendo loca. Estoy loca ya, no puedo más. Pero el caso es que ahí entendí y dije, ¿cómo es posible? O sea, lo que nosotros vemos, el comportamiento de los niños es 100% proporcional a qué tan bueno es el papá y qué no. Eso es lo que veíamos o juzgamos, ¿sí? O sea, como es esta parte de decir, según tus habilidades para ser buen papá, y no nada más es el comportamiento de tu hijo, cómo lo traes vestido, cómo lo traes peinado, todo es proporcional a qué tan buen papá eres tú. Como que caí en ese. Entonces, como que me gustaría hablar de este tema, de que me explicaras un poco cómo es esta relación, o cómo debe de ser una relación entre papás e hijos. ¿Qué es lo que es realmente una relación de papás e hijos? ¿Qué es ser papá? Fíjate que ahorita que estás platicando me acuerdo muy bien cuando uno de mis hijos, el más chiquito, estaba entrando a, creo que era pre-nursery, o sea, antes de nursery. Maternal. 2 años tendría, una cosa así. Y me acuerdo perfecto que hubo una visita en el colegio, y era un colegio grande, no era kinder. Entonces era grande con todos los grados hasta secundaria. Y me acuerdo que fui a visitar el colegio y estaban las maestras con sus grupos. Y había, pues, los niños, ¿no? Unos en fila, otros volteando para arriba, unos así medio desastre, algunos grupos. Pero a mi hijo le toca con una maestra perfecta. Y entonces estaban todos perfectamente bien alineados, perfectamente bien comportados. Y yo veía, primero se me hizo súper raro, como que me brincó, porque yo decía, se comportan diferente este grupo al resto de los grupos. Okay. Y entonces me brinca y me quedo observando y me doy cuenta que ella estaba súper orgullosa de cómo tenía a los niños de 2 años y medio súper bien comportados. Y yo empecé a observar en mi hijo muchísimos como signos de ansiedad. Okay. Y a través de los años pude darme cuenta que su relación con la escuela se definió desde ese momento. Entonces, al tener una maestra tan perfecta y tan rígida y desde esa edad, la relación de mi hijo con la escuela era de estrés. Y desde ese entonces, todas las mañanas era, es que no quiero ir a la escuela, me duele la panza. Y luego le tocaron diferentes maestros, pero la relación inconsciente, o sea, del subconsciente, se había marcado ahí. Y sí me acuerdo de la cara de orgullo de la maestra de haber logrado que todos se comportaran perfectamente bien. Obviamente sin entender que eso no era un comportamiento natural en esa edad. Que el comportamiento natural era el desastre, ¿no? Que cada quien estuviera volteando para todos lados, sí, uno tirado, viendo al cielo, otro en el suelo. O sea, eso es lo natural. Entonces, de entrada, cuando me preguntas cuál debe ser la relación, pues de entrada, lo que es natural de la edad. O sea, ese es como lo primero. Es decir, ¿cuál es digamos, el comportamiento natural de los hijos de la edad? Y de entrada, y sintonizarte con ese específico, pues, fact, o ese hecho, ¿no? Sí, o sea, pero haz de cuenta que sí, como papá, o sea, la relación papá-hijo es, entonces lo que estás diciendo es, depende de la edad y de la etapa en que esté el niño, tú tienes que, pues, tratar de darle un ambiente bonito, de formarlo. Es que de aceptarlo, aceptar que la edad es eso, la naturaleza de la edad es eso. Okay. Aceptar eso cambia todo. Porque si yo acepto que está en la edad que si lo llevo al súper, va a querer todo, claro, pues entonces ya sobre esa realidad decido si lo llevo al súper o no, o lo dejo en el cuidado de alguien, porque sé la realidad de esa edad. Yo creo que el tema donde todo se descompone es que yo tengo como papá demasiadas fantasías. Sí. O sea, demasiadas fantasías de cómo debe de ser el comportamiento de mis hijos y que lo relaciono completamente, como tú decías, con mi valor como mamá. Exacto. O como papá. Es decir, si se comporta de cierta manera, entonces yo estoy haciendo mi trabajo, como a la maestra le pasó, ¿verdad? Sí. Y nada que ver, estaba todo lo contrario, haciendo muy mal su trabajo. Mal. Claro. Pero hacer bien el trabajo significa sintonizarte
con la realidad que está. Sí, que la realidad está pasando es con tus hijos. Tu hijo a lo mejor ahorita está pasando por un berrinche y esa es la realidad y no quiere decir que tú seas mal mamá, o simplemente el niño no durmió o está cansado o quiere el dulce o... Porque, bueno, creo que es importante mencionar aquí, yo me acuerdo que en uno de tus cursos tú decías, es que, a ver, o no sé si fue en un coaching que tuve contigo, decías, es que los niños, o sea, todos queremos como algo, o sea, tú quieres y lo quieres ahorita, ¿verdad? Y los niños también son así, o sea, los niños no piensan, ya me había comido un dulce, entonces no quiero otro dulce. No lo ven como bueno o malo, es quiero el dulce, punto, dámelo. Y eso es lo natural de un cerebro de un niño de 2 años. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, lo que pasa, ahí de lo que hablábamos en esa ocasión era el tema de las necesidades. Claro. Todos los seres humanos buscamos satisfacer nuestras necesidades, adultos, niños, todo el tiempo. Y así como la mamá tiene la necesidad de sentirse buena mamá y por eso quiere callar a los niños en el súper, ¿verdad? Esa es su necesidad, claro. ¿no? O puede ser una necesidad de quiero paz, quiero armonía, no quiero ahorita que se peleen, pero tengo una necesidad y la quiero cubrir. Y los niños también. Entonces, al final, si nos quitamos por un segundo, 5 minutos, el rol de que yo soy el papá, yo soy el hijo, ¿no? Al final, si somos 2 seres humanos, así tal cual nada más, 2 seres humanos conviviendo en la vida, pues estamos hablando de que somos 2 seres humanos con necesidades diferentes, casi todo el tiempo. Y que las 2 se quieren satisfacer. Ajá. Entonces, si yo lo veo desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿qué tanto derecho tengo yo o el otro, ¿no?, de satisfacer esas necesidades? Y si pudiéramos pensar que como seres humanos mi necesidad es igual de importante que la de mi hijo, que creo que entender esto o vivir desde ahí genera demasiadas cosas positivas en la autoimagen de tu hijo. De entrada, saber que saberse importante, saberse soy importante, mis necesidades son importantes, son válidas y son válidas. Y eso genera una relación muy de mucha, una relación entre padre e hijo de mucha consideración. Okay. Entonces, y mucho más bonita, mucho más enriquecedora que la otra relación donde yo, aquí mi necesidad es la única importante porque soy el adulto. Entonces, si pudiéramos ver así a la otra persona que está enfrente, quitémoslo el título en este momento del hijo, sino persona enfrente con una necesidad, y entonces tener esa apertura, ¿no?, y esa sensibilidad para decir, también su necesidad cuenta. Y estamos en una situación ahorita donde estamos chocando las necesidades. ¿Qué hacemos? Y generalmente, cuando chocan las necesidades, la única vía es la negociación. Claro. Es sentarnos a decir, ok, ¿qué es lo que aunque estés bebé, o sea, qué es lo que esta persona está necesitando? Yo también necesito cosas. ¿Cómo podemos llegar a un punto en común? Y si vieras la creatividad que existe, ¿no?, para llegar a ese punto en común, y lo vemos con los adolescentes, cuando estamos en este estado, ¿no?, de decir, tu necesidad es igual que la mía, y llega tu hijo y te dice, o tu hija, y te dice, es que quiero que me dejes más tarde. Y tú dices, mi necesidad de seguridad es que estés aquí a la 1:30, porque después de esa hora hay muchos accidentes. Y la hija te dice, es que mi necesidad de diversión y socializar me quiere, o sea, yo quiero hasta las 2:30. Y ahí hay un conflicto, porque yo quiero que tú estés segura, porque en mi idea, después de la 1:30 ya no estás segura, y tú quieres salir con tus amigos. Bueno, vamos a sentarnos a llegar a un punto en común. Y es increíble cómo a mí me ha tocado, cuando negocio con mis hijos, encuentran maneras impresionantes de, bueno, mamá, ya sé, si tu necesidad es de seguridad, ¿qué te parece que? Y te dicen, bueno, que nos va a recoger la mamá de Perenganita. O que me voy a quedar a dormir en casa de no sé quién. O que te hablo a la 1:30. Que te hablo a la 1:30, que ya vengo en camino. Lo que sea. Y cuando tenemos esa apertura y esa creatividad, de veras que se llegan unos acuerdos que dices, ok, va. O sea, se cumple mi necesidad, se cumple tu necesidad. Y lo más impresionante es que se logran muchísimas cosas en ese proceso. Uno es que tus hijos aprenden igual que tú, o sea, es como aprenden a considerar las necesidades de todos, a llegar a puntos en común. O sea, la negociación te da muchísimos acuerdos, pero sobre todo cuando tus hijos se sienten escuchados y llegan a un acuerdo, ellos van a respetar ese acuerdo.
es muchísimo más probable que cuando solamente viene desde una orden que tienes que obedecer. Es lo que te iba a decir, pero ahorita estás hablando de que ya estudiamos Conscious Parenting, ya pudimos llegar a una negociación, ya entendimos que es la necesidad. Porque cuántos no, y yo me incluyo, es el pensamiento de decir, no, a ver, no me estás entendiendo, aquí la hora de llegar es a la 1:30. Se acabó, no hay negociación. O sea, es más, estás hablando que por lo general hay muchos tipos de parenting, ¿verdad? O sea, lo hemos visto durante el tiempo y en mil cantidad de libros, en mil cantidad de tácticas, y que sí el time out, y que sí el 1, 2, 3 magic, o sea, por todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Entonces, tú lo que estás diciendo, o sea, yo lo que quiero es irme un paso para atrás a lo que estás diciendo, porque siento que la gente que a lo mejor no conoce el Conscious Parenting no va a entender de lo que estamos hablando. Entonces, estás hablando de que como papás, tú dices, a ver, aquí mando yo porque yo soy el que pongo las reglas, porque soy el papá de la casa. Entonces, tú ya estás hablando que ya llegaste a un punto en donde te diste cuenta que la necesidad de tu hijo es válido, que no tiene por qué ser así y que no quiere decir que tu hijo no va a estar educado si no eres rígido, ¿verdad? Más bien depende de cómo quieras educar. Digo, tú igual un papá dice, a mí no me importa, yo quiero educar hijos obedientes. Y está bien, nada más que luego, ¿verdad? Como que siento que no tenemos una visión muy amplia y después decir, yo quiero educar hijos obedientes, pero luego van creciendo y luego obedecen a los amiguitos, obedecen a, o sea, claro, son súper obedientes. A los jefes que no... U otras personas que no quieres que obedezcan, ¿no? Entonces como que a veces perdemos de vista, quiero educar de una manera, pero no puedo entender cómo eso impacta en la vida de mis hijos, cómo ser obediente impacta en la vida de mis hijos, no lo dimensionamos. Okay. Entonces aquí, pues es un poquito ampliar la visión y decir, ¿qué es exactamente lo que yo quiero? Porque si yo educo a una persona obediente, no va a ser pensante, no van juntos. Okay. ¿Por qué? Porque simplemente va a obedecer. Sí, tiene que obedecer. Y o sea, para obedecer no puedes cuestionar. Ajá, y aquí es, yo en lo personal, yo, Cristina, nunca he querido educar hijos obedientes. Claro. Quiero educar hijos reflexivos, respetuosos, pensantes, y obediencia pues no va. Claro. Entonces, para mí, ¿sí? Y luego también considerados. Quiero hijos considerados. Claro. Y la única manera en que mis hijos sean considerados es que yo los considere. Es como yo modelo cómo quiero que ellos sean conmigo. Claro. Entonces, no es un tema, o sea, simplemente decir, cualquiera de nosotros puede educar como cada quien quiera, simplemente entendamos, ¿no?, cómo impacta la forma como estoy educando hoy a la vida real de mis hijos cuando ya estén adultos. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, para mí, no es difícil, no ha sido difícil tomar en cuenta las necesidades de mis hijos, porque yo los veo como unas personas, antes de que mis hijos, que así como entendemos yo soy la autoridad y demás, antes de eso, porque además yo sé que yo soy la autoridad, no lo tengo ni que decir, no lo tengo ni que probar, es una cosa que me he ganado. Claro. Entonces ahí está, y la uso cuando tengo que usarla, ¿sí? Pero independientemente de la autoridad, si la dejamos tantito a un lado, la verdad es que para mí mis hijos son personas, antes del título de hijos. Y así como trato a mis amigos, si yo voy de viaje con unos amigos, pues me interesa considerar qué quieren ellos y qué quiero yo, con mi esposo igual. Mis hijos, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer con tus hijos? Sí, son las personas que más quiero en este mundo. O sea, son las personas que para mí son todo. Entonces, pero para mí eres persona. Y cuando mi hijo me dijo un día, porque le pregunté, ¿por qué nos llevamos también tú y yo? Mi hijo de 17 años tenía ese entonces. Y me dijo, mamá, tú nunca nos has tratado como inferiores. Y para mí fue impresionante, pues es que no lo son. Porque siempre para mí tú eres importante, tu necesidad es súper, súper, súper importante. Y vamos a sentarnos a hablar. Pero también la mía es importante, porque a mí yo no soy tapete de nadie, la verdad. Y así como yo creo que en mi casa me educaron con la idea de que yo era importante y mis necesidades eran importantes, porque si eran escuchadas desde que yo era niña, pues para mí tampoco mis hijos pasan sobre mí. Claro. Entonces yo soy importante y con esta energía, y tú también eres importante, ni más ni menos. Entonces para mí la base de la relación con mis hijos es desde ahí. No entiendo otra. Sí, de que estamos en una situación en donde estamos en el mismo nivel como persona, como derecho humano, como respeto de lo que nos merecemos de trato como persona, estamos en una igualdad. Si soy autoridad yo,
en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor las reglas de mi casa las pongo yo, de que no me gusta que coman en los cuartos o whatever, pero vas a ser tratado como igual a mí, ¿no? O sea, como me dices tú, como trataría a lo mejor a una amiga. Pero, Cristi, a ver, porque siento que nos estamos adelantando y como que quiero llevarlo de poquito más. Entonces, primero que nada, o sea, me gustaría saber, de todos los tipos de parentings que hubo, ¿qué fue lo que te llamó la atención y cómo llegaste al conscious parenting? ¿O cómo llegaste a esto, a ser coach de parenting? ¿Cómo llegaste a irte por ese lado? O sea, ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué ese estilo? Pues porque no creo que yo tenga todas las verdades. O sea, como que sí entré a ser mamá desde un lugar de muchísima humildad, la verdad. Como que me veo mi vida y digo, híjola, yo tengo un chorro de cosas que crecer, ¿no? Y como que para mí, mis hijos eran una entrada a un mundo nuevo, o sea, de qué me van a enseñar ellos a mí. Sí lo vi siempre, o sea, es que desde chiquitos veía las caritas de, o sea, con una sabiduría de la vida, te decían cosas que te dejaban, a mí me dejaban así. Para mí, los niños, esa frescura de los niños, esa inocencia de los niños, se me hace un regalo, un tesoro, y entonces para mí fue abrirme a qué tengo que aprender yo de ellos de entrada, ¿no? Y como platicamos ahorita, el tema de padres conscientes tiene más que ver con el papá, cómo tú creces, ¿no? Para mí era un compromiso con mis hijos. O sea, tú llegaste a esta vida, tú llegaste a este mundo con una pureza, ¿no? Y yo no la quiero destruir con toda mi carga, mis ideas, claro, todas mis heridas. Al contrario, quiero crecer para mantener eso intacto, ¿no? Para mantener ese espíritu intacto, esa forma de ver la vida que cada uno de mis hijos vino al mundo y trae. Y siempre he tenido mucha esperanza en las nuevas generaciones. Yo creo que tengo eso. O sea, siempre he tenido, los veo y mis amigas me dicen que soy muy positiva, pero es que yo no puedo dejar de ver en mis hijos. Estos ya unos pues, 2 adultos y un adolescente. O sea, no puedo dejar de ver esa riqueza que el mundo está recibiendo en ellos. O sea, vienen estas nuevas generaciones increíbles, ¿no? Los veo cómo piensan, bien diferente a mí en muchas cosas. Los veo cómo ven la vida y me fascina. Y lo mío atrás, pues eso es lo que me tocó a mí. Claro. Pero sí estoy muy abierta a todo esto, a esto nuevo y saber que el mundo pues ya no va a regresar a lo que fue, y ni nostalgia tengo ni nada, porque me emociona lo que viene, ¿no? Claro. ¿Qué crees que venga? Pues para mí, obviamente, mucho más conciencia del planeta. Los veo, yo no tenía tanta conciencia de la ecología ni demás. Una conciencia de muchísimo más balance entre el trabajo y la vida, mucho más conscientes de cómo afectan a los demás, como que el mundo globalizado, todo esto que les toca vivir o sea, el impacto es de mis acciones se ve mañana en las redes, y nosotros, no, hombre, quiero que nos enteráramos que un impacto, ¿no? Y que algo que yo hiciera impactaba a alguien en Tanzania, pues claro que no, y ahora ya se ve. Entonces siento que tienen una conciencia muchísimo más de que todos somos uno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo muchísimas cualidades en mis hijos. Pero si me preguntas por qué este sistema, es eso. O sea, creo que yo no tengo todas las respuestas, y qué padre que yo pueda ser un mejor ser humano para acompañarlos en la vida. Pero tú, ¿escuchaste del conscious parenting o cómo diste con él? Yo creo que más bien me encontró. O sea, yo creo que yo, desde que nacieron mis hijos, veía la educación demasiado diferente. Okay. Tampoco yo nunca tuve unos papás autoritarios, la verdad. Sí. Había muchísima cancha en mi casa y, híjole, lo agradecía, impresionante. Me hizo madurar mucho, me hizo reflexionar y me hizo hacerme responsable de mis actos. Claro. Y para mí, la libertad que me dieron me dio todo eso, y yo no cuestionaba eso. O sea, la libertad era parte de la educación, porque sin libertad, ¿cómo maduras, no? Y cómo te responsabilizas, ¿no? Entonces, por ese lado, como que sí traía ese chip, y un día yo veía que yo era diferente para educar que mucha gente, ¿no?
Y un día me encontré con este libro de Shefali, hace muchos años, de Dr. Shefali, y empezó a leer y empezó a decir, ay, o sea, esta persona piensa igual que yo en muchas cosas, alguien ya lo puso en blanco y negro, ¿no? Y sí me emocioné pensar que no estaba sola en el mundo y que sí había gente que pensaba diferente a lo mejor a lo común, ¿no? Claro. Siendo incluso, por ejemplo, mi mamá súper abierta y te digo que súper libre en mi casa, de repente sí decía, mi hijita, o sea, tenía yo a mi hijo, el de en medio, que platicó de él cuando hablo de estos niños llenos de espíritu, ¿no? Y ellos saben qué quieren en la vida y difíciles de controlar. Qué bonito lo describes, porque yo tengo 4 de estos. Así les voy a decir de ahora en adelante. Suertuda. Eres una suertuda. Y a veces mi mamá pues lo veía, ¿verdad? Cuando convivía, como interactuábamos él y yo, y me decía, mi mamá, mijita, o sea, ponle más, o sea, más fuerza, más. Y yo le decía, no, mamá, no entiendes. O sea, más fuerza significa peor. Es que es peor. Sí. Con este niño, más fuerza, esto es, te das cuenta que es un backlash, impresionante, ¿no? Sí, se les tiras a la cuerda y se te va a romper. No, horrible. Sí. No había manera, así no era. Entonces ya lo había vivido algunas veces, según yo, ingenua, pero mi mamá siendo así, le brincaba. Pero muy curioso porque el proceso de mi mamá con este hijo específico fue para ella, dice, la relación que tú tuviste con tu hijo fue sanadora para mí, porque yo me vi en tu hijo, como era yo de niña. Pero yo tuve unos papás rígidos que me metieron en cintura, que obviamente no iban a aguantar nada de eso, y yo siempre me sentí muy incomprendida, ¿no? Y siempre me sentí como, pues que de alguna manera incomodaba a mis papás, ¿no? Y sí, mamá, yo muchos años pues sanando eso, y te vi con tu hijo como con tu paciencia, ¿no? Y te hacías responsable de tus reacciones y le decías, son reacciones que tienen que ver conmigo, ¿no? Cuando no puedo, ¿no?, hacer que hagas algo que yo quiero, y liberabas a tu hijo de tus reacciones, y yo vi cómo ese niño fue madurando, y fue, pues obviamente, pues todos esos comportamientos modificándolos con la madurez. Pero al final, dice mi mamá, me sirvió mucho esa relación para, primero, entender a mis papás. Claro. Decía mi mamá. O sea, yo entendía a mis papás, pero también entendí lo valioso, a los ojos que tú veías a tu hijo, de todo lo valioso que le veías en ese carácter. De repente dije, híjole, o sea, me reconcilié con ese carácter mío también, ¿no? Qué padre. Entonces, al final, entendió mi mamá cómo estaba yo haciendo las cosas, y me decía, qué padre que cómo fue todo desenvolviéndose. Y sí agradezco la paciencia que tuve, porque fue esos años difícil, pero híjole, o sea, redituó demasiadísimo, ¿no? Verlo ahora, ¿no? Pues sí, yo me acuerdo que varias veces que te decía que iba a coaching contigo, me decías, redito, yo decía, pero es que ¿dónde no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer para saber si sí o si no? ¿Sabes qué pasa? Tiene que pasar mucho tiempo. Es que estos niños libres, alma libre, son súper o sea, son súper reflexivos. Sí. Ellos tienen la vara más alta que la que tú tienes para ellos. Sí, ¿sabes? O sea, son niños que saben, tienen una brújula interior súper fuerte. No te necesitan para que los guíes. Eso está cañón. Entonces, eso está cañón. O sea, ya es lo que le digo yo a uno de mis hijos, yo soy la acompañante aquí nada más. Yo vengo a acompañar. Y no nada más eso, es acompañarlo desde aceptación. O sea, con estos niños que ya tienen una brújula interior gigante, que no te necesitan para guiarlos, lo que te necesitan es para que tú seas la mirada de aceptación que ellos necesitan tener para sí mismos. ¿Sabes? Sí, como sí. Si yo te acepto y te valoro como es, a pesar de que a lo mejor puede ser el peor comportamiento en un momento, yo aún así puedo ver en ti el valor, y esa mirada mía los reconcilia con su propio juez interior. Claro. Que tienen gigante. Es que, justo que tocas ese tema, ve. O sea, está cañón, Cristi, porque, por ejemplo, Shefali dice, lo estaba escuchando y dice, es que todo se reduce a nuestros childhood traumas. O sea, nosotros como papás, a lo que nosotros vivimos como chiquitos y lo que nos quedó traumado, y luego nuestros hijos queremos o que no vivan lo que vivimos, o que cumplan un sueño que no cumplimos, y el deber ser y las expectativas y todo. Pero dime tú, Cristi, ¿quién no tiene un trauma de chiquito? O sea, estamos todos traumados
¿verdad? Traumamos a nuestros hijos, hagas lo que hagas, no te vas a librar de que tu hijo te reproche algo, ya seas autoritaria, o seas barca, o seas no, está cañón, siempre te van a repelar de algo. Entonces, o sea, quiero entender esta parte que dices tú, porque ¿cómo te puedo explicar? No sé si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, pero todo cae en mí. O sea, entonces, te lo dice desde la voz interior. Entonces, lo que yo le diga a mis hijos de chiquitos, sobre todo de chiquitos, porque yo voy a ser su voz interior. Si yo lo empiezo como a decir, tú no puedes, tú no sabes, tú no haces, pues es lo que va a tener en su cabeza, en su mente. Y si yo le digo, tú puedes, mijito, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad enorme. Entonces, sí realmente, no nada más soy acompañante, porque cuando son chiquitos, influye demasiado lo que yo diga y lo que yo haga. Entonces, por un lado te dicen, ten cuidado porque todo influye y tú tienes que estar haciendo cosas porque influyes, pero por otro lado no te metas. Pues yo estoy toda confundida. O sea, es que, y luego van a quedar traumados como quiera. Ajá. Pues entonces, ¿qué? No, es que no, eso de no te metas no existe porque tú eres su referente, hagas lo que hagas, eres como ellos voltean a verte a ti. Yo creo que el tema, o sea, y como dices tú, siempre tenemos heridas y esas son parte de nosotros y de que hay que, puede tomarte una vida, superarlas. O dos. Lo importante, creo, donde está la diferencia, es que puedas entender que tu hijo no es una extensión de ti. No es alguien al que le quieras imprimir todo tu ser como si fuera un brazo tuyo. Nada más es eso, entender eso te hace decir, ok, yo tengo mis traumas, lidio con ellos, pero no te los imprimo como esta herencia porque eres un brazo mío. No, yo creo que esa sola idea cambia todo. Pero te voy a decir que yo lo que siento es donde está la confusión, que yo me tardé. Para empezar, quiero aclarar una cosa. Pues no, ¿cómo se le podrá llamar? ¿Método? ¿Filosofía? Filosofía. No lo aprendes de la noche a la mañana. Sorry que les diga, pero ni con 12 sesiones de coaching con Cristi van a entenderlo. O sea, y tú me lo decías, es un proceso largo de vivir todos los días y se los juro que yo me he tardado. O sea, todavía puedo decir que a lo mejor no estoy al 100, pero estoy más cerca cada día. Bueno, ni yo, o sea, ahí vamos caminando. Pero siento que esta situación donde cuando tú tienes a un bebé puro, como dices tú, enfrente de ti, de meses, de años, bueno, al menos me pasaba a mí, yo decía, es que yo le tengo que enseñar, porque él no sabe caminar, él no sabe comer, él no sabe, ¿verdad? Todo, y luego pues hablar, y luego decir, y luego que no digan maldiciones, y cosas por el estilo. Y entonces sí siento yo que te sientes un poco con ¿cómo se dice? Con el derecho de decirles qué hacer. Y luego entonces entra él, a ver, yo ya cometí ese error, mijito, déjame te lo evito. No lo hagas así porque vas a hacer esto. Tipo, por ejemplo, no sé, te puedo poner ejemplo, con mis hijos que hacen la tarea a última hora, al 5 para las 8, y yo así fui toda la vida. Y luego te alcanza el tiempo y luego tienes tareas, ¿verdad? Entonces, mijito, ya no lo hagas así, no funciona. O sea, empezar tu tarea el domingo a las 8 de la noche no funciona. Ya no lo hagas así. O sea, como que quieres meter Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque yo lo hacía así y siempre tenía las tareas incompletas. Entonces, pero ¿cómo lo llegaste a esa conclusión? Porque yo lo viví. Viviéndolo, exactamente, o sea, ya no sé. existe. Pero entonces eso es lo que voy, como que dices, oye, a ver, esta niña venía así, yo le estoy enseñando, y luego resulta que no le puedo enseñar nada. ¿Sí me explico? Es que más que enseñar, o sea, es que no le puedas enseñar, le enseñas todo el tiempo con tu forma de vivir. Pero sí me entiendes mi pregunta, o sea, como que, entonces, sí tengo que enseñarle ciertas cosas porque tengo que ayudarle a enseñar a caminar, a comer, a que sea respetuoso, que lo que tú quieras, pero sí, pero no. O sea, eso es lo que me confunde a mí un poco de conscious parenting, como que, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué sí puedo enseñar? ¿Qué sí es que estás enseñando, siendo Okay. como tú eres en la vida, cómo te comportas en la vida, cómo te comportas cuando alguien no piensa igual que tú. Ellos ven. ¿Cómo te comportas cuando las cosas no te salen como esperas? Sí, ¿Haces berrinches o no haces berrinches como adulto? Claro. ¿Cómo te comportas cuando tienes miedo? ¿Cómo te comportas cuando te dan una noticia negativa? ¿Cómo te comportas cuando cometes un error? ¿Cómo te comportas? ¿No? Sí. ¿Cómo te comportas tú? Y ellos ven todo.
Aunque le digas lo que le digas. Aunque Sí, le digas lo sí, contrario. olvídate lo que le... De o que, sea, mijito, cuando alguien piensa diferente que tú debes de respetar. Y si tú no lo ajá, respetas, pues... eso no, pero si tú, fíjate, hacemos eso, pero luego con ellos nos comportamos de una manera distinta. Es decir, Claro, si piensan diferente que tú. ajá, lo regañas, les En dices esta que casa en esta casa se hace como se yo hace. digo. Y entonces, claro, entonces generas hijos que no saben Pues por eso estamos cómo todos traumados, respetar. Cristi. Pues esa es la ¿Por qué? conciencia que hay que tener, o sea, ser congruente. Entonces no hay nada que decir, todo lo estamos diciendo con nuestro ser, con nuestro, Claro. cómo nos Pero comportamos con como nuestro ser. tenemos esta situación, a ver, dime si lo entiendo bien, de cultura, de sociedad, de familia, de lo que tiene que ser y lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos, estamos ahí, por ejemplo, tienes que recoger tus zapatos, aunque tú no los recojas, pero te sientes con la obligación como mamá de decirle todos los días, recoge tus zapatos, por así decirlo, no sé, o saluda a tu abuelita o lo que sea, y a lo mejor tú no lo haces. Entonces, claro, pues se vuelve una confusión porque tú además te sientes culpable de que no estás enseñando lo que tienes que enseñar. ¿Verdad? Porque tienes que cumplir con ciertos requisitos para ser... Bueno, pues empecemos por ser adultos. Exacto. Y cuestionarnos qué es lo que tengo que enseñar. Eso es lo o que sea, te quiero y decir. empezar con nosotros ser unos adultos y desprendernos de la carga cultural y de nuestros papás para que podamos ser adultos educando a los niños. ¿Sí? Con nuestra propia... O sea, Pues con realmente... nuestro criterio, ¿verdad? Claro. Porque no, o sea, no hay criterio. ¿Y por qué? Porque nos educaron a ser obedientes. Entonces, como somos obedientes, fuimos niños obedientes, somos adultos obedientes, que no cuestionamos, que no reflexionamos y solamente estamos repitiendo. Claro. Y yo veo muchos papás obedientes. Es lo que te iba a decir. Luego Muchos tienes... papás obedientes de los coaches, de las maestras, o sea, todo esa autoridad. Ellos donde ponen, o sea, donde ponemos esta es autoridad, o sea, ya no eres mamá. Eres ¿cómo te puedo decir? El obediente de otra persona más. Entonces, tus hijos, pues, ¿por quién están siendo educados? Claro. O sea, no es por ti, porque no estás comportándote como un adulto. Ya. Y entonces, el adulto cuestiona, el adulto decide, y a veces en soledad. Y el adulto difiere muchas veces. A veces me gustó de que decide en soledad. O sea, que tú solita tomas tus decisiones sin tener que con tu mamá, con el coach, con el vecino, con el padrecito. Y con el experto, ajá. y decides, a ver, esto es entre mi hijo y yo. Okay. Y aquí no hay nadie gusta. más. Y sentirte con esa libertad de hacerlo y de tomar una decisión en el momento que consideras adecuada. Pero luego tengo mamás que me dicen, es que yo no tengo ningún problema de dejarlo a la 1:30, después de la 1:30, pero luego, ¿qué van a pensar las otras mamás? Es que es lo que te iba a decir. No, pues ya no está educando, o sea, tú ya no estás educando claro. a tus hijos, lo está educando otra mamá. Lo está educando Entonces, otra mamá. bueno, pero imagínate el mensaje para un hijo, que su mamá no tenga decisión. A mí me impacta, porque Sí, yo claro. digo, o sea, ¿qué modelas? O sea, si tu mamá, que es la adulto, no piensa por sí misma, pues está cañón. Sí, es que eso es lo que te iba a decir. Bueno, ahorita me regreso a esta pregunta porque tiene que ver con eso. Los límites. A veces siento, Cristín, que los límites los ponemos sin saber por qué los estamos poniendo. Nomás porque tenemos la creencia que no podemos decir que sí a todo. O que tenemos que decir a no a algo. O que tienen que aprender con escasez. O que toda esta creencia que dices tú, de decir, pues ni modo que yo sea la única que le dé permiso. O sea, hay muchas cosas. Yo sí he tenido como situación, y tú me conoces más, porque hay muchas cosas que a mí realmente no me importan. O sea, no les doy mucha importancia. Y es como este choque a lo mejor con mi esposo, o con mis papás, o con mis hermanos, o con mis amigas que me dicen, ¿qué onda contigo? Pues no sé, porque a mí me vale gorro. Si ven la tele 3 o 4 horas, la verdad, al rato se les va a pasar cuando tengan algo mejor que hacer. No sé, será que a mí nunca me restringieron la tele y ahorita me pregunta si no veo tele, pero cero para nada, punto. Leo todo el día. Entonces, como que es algo que no me mortifica. Pero bueno, está la situación de cómo es posible que no dejas que tenga tecnología más de 2 horas Entonces, y ahí estás. Entonces, muchas veces los límites no los pones, como dices tú, no los cuestionaste. O sea, ni siquiera te preguntas por qué le estás diciendo que no o por qué le estás diciendo que sí. No te lo cuestionas. O sea, hay veces, te lo juro, que yo me doy cuenta que, mamá, no. O sea, no. ¿Por qué? Porque ya te dije que sí demasiadas veces. No sé qué me vas a preguntar, pero es no. Ah, fue mucho. O sea, es como, Sí. ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con nosotros en eso? Imagínate cuando tú haces eso, el mensaje es, no me importan tus necesidades. Y lo más importante es que te puedes matar por tus hijos. Llevarlos a la clase, traerlos, llevarlos al pediatra, son lo más importante para ti en tu vida. Pero ellos no están entendiendo eso porque ellos no se sienten considerados. Y está relacionado directamente su
oye, yo me siento importante para mi mamá, relacionado directamente con mi mamá, atiende y escucha, no quiere decir que todas las cumple, atiende y escucha mis necesidades. Sí, me puede decir que no. O sea, tú puedes decir que supuesto, no, pero las escuchaste. Ajá, y no las juzga, que Claro. eso es clave. Todos pensamos diferente y tenemos necesidades diferentes. Y tu necesidad no es más, digamos, chafa o menos importante o más importante que la mía, porque yo soy el adulto. Claro. Son igual de importantes, sin juicio alguno. Porque para mí, comprarme unos zapatos puede ser increíble y mi esposo puede decir que es una estupidez, que él prefiere gastarse Claro. dinero en una tele. ¿Quién está correcta? Pues Yo no que sé, quiero los nadie. zapatos o todo, él que los quiere dos, la tele. Pues los dos, Pues, o sea, ajá, los dos, porque nadie está juzgando la necesidad de nadie. Claro. Y lo mismo con los hijos. Yo puedo llegar a un hijo mío y decirme, oye, mamá, quiero, mi hijo adolescente, ¿no? Quiero unos tenis de 5,000 pesos, que los trae no sé quién. Y yo no voy a juzgar esa necesidad. Yo jamás me gastaría ese dinero en unos tenis de no sé quién. sí, claro. Yo. Pero esa soy yo. Y él no soy yo. Él es otro ser humano. ¿Sí? Que piensa diferente, gracias a Dios. Entonces, qué padre que tenga Sí, a lo mejor le dices, oye, ¿sabes qué? otras necesidades. Y yo le puedo decir, híjole, la verdad, no quiero gastarme mi dinero en eso. Ajá. ¿Sí? Yo tengo derecho a decir eso. O yo puedo decir, no tengo el dinero. ¿Sí? Mira, tengo 500 pesos. Exacto. Pero, ¿qué te parece que vemos opciones de cómo te los puedes ganar? Así está Alberto, mi Los hijo otros ahorita. 4,500. Claro. Pero no empiezo. Pues, ¿qué crees? ¿Que el dinero se den árboles? ¿Cómo se te ocurre pedir eso? ¿Por qué quieres esos tenis? ¿Para qué quieres esos tenis? ¿Se ¿Qué andas quieres demostrar? presumiendo? Sí. Eso no debe de ser. O sea, nadie me está pidiendo mi opinión. Y además, porque tengo yo la verdad. Él está en una etapa natural de la adolescencia donde los tenis les importan. Claro. Y eso es lo que hablábamos al principio, decir, la edad es la realidad. Así como está en edad de berrinches, está en edad de que quiere todo en el súper, pues está en edad en que quiere Pero, los tenis de moda. fíjate, ahorita que ¿Por dices qué eso- ¿Por qué tendríamos que criticar eso? Ahorita que dices eso, un ejemplo, porque me pasó con Alberto, mi hijo, que quería unos tenis, esa historia. Entonces yo le dije, tu presupuesto es tanto, haz otra cosa. Entonces se puso a vender huevos de Pascua. Claro. Entonces ya está consiguiendo el dinero. Me dice, mamá, se me hace que voy a ya conseguir el dinero, pero pues se me hace que, pues que ya voy a querer otra cosa. Entonces, Ya ni que lo siquiera- vio ahí. Ya le interesaban los tenis. O sea, Así y, es. si yo me hubiera metido a la historia de, no puede ser, es un superficial, quién sé qué, ya los tenis ya ni siquiera le importaron. Y además te voy a decir una cosa, es cuando a ti te cuestionan tus necesidades, aunque sean lo más absurda para el otro, porque además lo va a hacer, porque tenemos diferentes Claro. escalas de gustos, de lo que apreciamos en cada momento de nuestra Claro. vida. Y cuando alguien se atreve a decirte, o sea, yo me imagino, no sé, a mi esposo diciéndome, pues criticándome porque quiero los zapatos, ya tienes demasiados, mira, déjame contarte los que tienes en el closet. Pues yo me siento, oye, no te metas. O sea, no te metas en este espacio que es mi necesidad. Claro. Como yo no me meto en tu necesidad de comprar una televisión, ¿no? Claro. Digo, nos podemos poner de acuerdo en el presupuesto, pero hasta ahí. Pero lo demás, en qué me lo gastes y en qué te lo gastes, pues ese es parte del respeto profundo al otro. Porque estamos conviviendo, porque estamos compartiendo vida y qué importante el respeto al otro. Totalmente. Oye, Cristi, ¿y cómo podemos entonces manejar nuestros traumas para no afectar a nuestros hijos? O sea, ¿cómo venimos cargando con nuestro propio equipaje, verdad? O sea, la verdad es que no andamos ligeros de equipaje por la vida al principio. Tenemos que trabajarlo mucho. Pero ¿cómo le hacemos para hacerlo consciente, darnos cuenta y no traer ese equipaje a la mesa de la familia, ¿no? Pues de entrada, No se puede. No importa el equipaje, es lo que yo he visto en mi experiencia, porque yo traigo pues mi equipaje también, pero creo que saber cuál es mi equipaje, tener la raya entendida, o sea, este es mío y esto no es de él. Entonces, Ok. queda un poquito, es decir, si Los yo me ámbitos. molesto cuando mi hijo me pide algo, ¿sí? La pregunta es, ¿está mal mi hijo está mal porque me está pidiendo? ¿O yo tengo que lidiar con el tema de que me pidan y tener que decir que no? O poner mis límites, que me choca poner, que quisiera que no me pidieras, porque si tú me dejas de pedir, ya no tengo que trabajar yo en poner límites, sino que tú te lo autopones y no me andas molestando. Claro. Pero entonces, Eso está súper cañón. si tú me pides, y yo me enojo,
pues entonces tengo que tener la conciencia de decir, este enojo tiene que ver con que yo tengo problemas para poner límites. Él no tiene un problema para pedir. Sí, no me gusta ni siquiera tener que, ¿por qué te tengo que decir? O sea, porque no has entendido lo que yo quiero que entiendas en la primera. Claro, porque ¿Por si qué tú me sigues dejas de pidiendo? pedirme, ya no me incomodas. Claro. Si tú me sigues pidiendo, me incomodas porque me estás enfrentando a tener que crecer. Claro. Entonces, esa conciencia entonces es nada más de voltear O sea, y decir, esta reacción es mía, que yo tengo que trabajar y dejar de estar diciendo que tú eres el defectuoso, porque me andas pidiendo cuando no debes de estar pidiendo, de autolimitarte. Claro. O sea, entonces yo creo que podemos ver que el sistema ¿cómo se dice? Autoritario. Es un sistema flojo. Pues cómodo. Cómodo, o sea. Cómodo porque yo como papá no crezco, yo como papá No, yo tengo digo el punto, tú te callas. O sea, Pero esta situación de conscious parenting es más trabajo. Y te digo una cosa, es irreal, porque en la vida, allá afuera de la casa, hay que negociar todo. Todo. No existe ese poder delicioso Nada. del papá autoritario donde llega y todos se hacen como él quiere en la casa. Claro o sea, que no. esa no es la vida. La vida te tienes que lidiar con todo mundo. Oye, ya te sabes la historia cuando mi mamá me corrió de la casa. ¿Te acuerdas que mi mamá me corrió de la casa como a los 16, 17? Me dijo, en esta casa no cabemos las dos, o tú o yo. Así me dijo. Y me fui llorando a la oficina de mi papá. Mi papá me dijo, mi reina, te voy a dar una lección de vida que te va a servir para toda tu vida. Tienes que aprender a negociar. Con tu mamá. O sea, con todo el mundo, no se diga más. O sea, negocié toda mi prepa. Pues aprendí a negociar, o sea, y es verdad. No sabes lo bueno que es para los hijos enseñarles eso. La obediencia de veras está overrated, o sea, no, es súper destructiva. A ver, explícanos para que no haya mala confusión, porque yo me acuerdo la primera vez que entendí esto, que me pusiste, me paraste al frente a hacer, me dijiste, te tienen que obedecer tus hijos, o sea, me traumé. Entonces, quiero que expliques la diferencia para los que nos escuchan, no se traumen. ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y respeto? O sea, no estamos hablando que los niños, es como que siento que a veces cuando tú dices, no obediencia, la gente piensa, o sea, ¿cómo? Mi hijo va a estar desenfrenado, fuera de control, no, pasando por encima de mí, ¿me entiendes? La obediencia tiene que ver, o sea, la diferencia es, tú quieres que tu hijo respete una luz roja de un alto, porque lo van a multar o porque puede afectar a alguien más en un choque. Okay. ¿Qué lo va a mover? Pues más que afecta a alguien más. A ver. Sí, claro. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. Que entiendan los efectos que causan en los otros. Ok. ¿Sí? Porque si es nada más obediencia, te mueve completamente el miedo al castigo, en realidad tú no estás convencido, ni siquiera a lo mejor estás enterado de por qué está por ejemplo, esa regla, en este caso de por qué funcionamos de la manera que funcionamos. A mí me pasa mucho que me preguntan, ¿por qué, mamá? ¿Pero por qué no quieres? Y luego, cuando no sé por qué, cuando no sé decir por qué, digo, pues tengo que sentarme a pensar qué es lo que quiero que mis hijos aprendan para poder explicarles, porque si no sé, si estoy poniendo un límite, ni siquiera sé por qué lo estoy poniendo. Además, pregúntale a tu papá, mijito. Le aviento el paquete al marido. Es que al final lo que tú quieres al hacer hijos respetuosos, o sea, no que los hagas, porque no que los hagamos, pero cuando tú quieres modelar ese comportamiento de que dices, quiero al mundo darle hijos respetuosos, conscientes de los demás, pues tienes que ir más allá de la obediencia, que haya una reflexión. Okay. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, robots que digan, párate porque te va a multar el policía, pues no, para mí eso no es algo sostenible en el tiempo. En cualquier momento te lo vas a pasar. Pero cuando entiendes el impacto en otros, te frenas. Sí, o sea, párate porque puede venir alguien pasando y lo atropellas, ¿verdad? Sí. Y te cambia la vida para Pero no es la única forma. La otra forma funciona para ciertas personas y son felices haciendo eso. ¿Qué pasa cuando, o sea, por ejemplo, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué yo ahorita en mi casa en la pandemia haz de cuenta que siento que mi voz, alguien le puso mute? O sea, ya nadie me escucha, me explico. Yo hablo y haz de cuenta que pasó la mosca. Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué hacemos mal cuando tienes un hijo o dos hijos o tus hijos que no te, iba a decir obedecen, pero que no te hacen caso? O sea, que no respetan las reglas que tú estás poniendo, que no respetan los límites que tú estás poniendo. Entonces, me queda claro, después de platicar contigo y todo, es la que está haciendo algo mal soy yo. Porque por algo no está funcionando. No es que mis hijos sean unos desobedientes. O sea, algo no está funcionando. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es, Cristi? La relación que has construido
Es decir, es una relación en la que se escuchan mutuamente o no. Okay. Si tú no escuchas a tus hijos, ellos no te van a escuchar a ti. Así es sencillo. Es increíble cómo es un boomerang. Se nos regresa, como nosotros somos con ellos, ellos serán con nosotros. Y a lo mejor, por ejemplo, pues yo te pudiera decir ahorita, oye, pues es que yo sí los escucho, pero entonces a lo mejor realmente tengo que sentarme a ver qué es, o sea, a qué le estoy poniendo el significado de escuchar. Ajá. Simplemente es decir, cuando tú escuchas lo que es importante para ellos, exacto, ellos escuchan lo que es importante para ti. Y si tú hablas solamente cuando es importante para ti y no todo el día, ellos van a sentarse y a escuchar. Se van a voltear y van a callar. Y van a decir qué está diciendo mi mamá y qué necesita mi mamá y por qué es importante para mi mamá. Y eso es lo que hace la magia. Pero tienes que empezar tú por cada vez que ellos tengan algo que decir importante, te paras y escuchas y respondes con todo tu ser a eso que te están comunicando. Y a veces son tonterías, o sea, simplemente es, mamá, me quiero bañar más tarde. A ver, ¿qué estás haciendo? No, pues que estoy jugando con mi amiguito. Ok, está perfecto. O sea, es simplemente, y se levantan, pasa el tiempo y se van a bañar. Que todavía quieren más tiempo. Entonces, te sientas y dices, oye, me di cuenta que me pediste más tiempo y sigues aquí en la tele, ¿necesitas más tiempo? ¿Quieres renegociar? Porque ya es la hora que quedamos. Entonces, oye, no, sí, es que me faltan 5 minutos. Bueno, vas, otra vez la paciencia, 5 minutos más, regresa, sigue sin bañarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Puedes dejar tantito la televisión y me puedes escuchar? ¿Te acuerdas que quedamos? Me dijiste a las 9 y yo lo respeté. Y luego me pediste 5 minutos más, renegociaste y yo te respeté. Ya estamos a los 5 minutos. ¿Qué quieres hacer? Entonces lo estás enfrentando a que se haga consciente de sus palabras, de su comportamiento y que acordó algo contigo que no está cumpliendo. Lo despiertas, no sé cómo explicar. Entonces te escucha y te dice, yo tengo la necesidad de que ya estés bañado. ¿Qué hacemos? Y impresionante, cómo, ya voy. Pero bueno, impresionante, pero en ese momento funciona cuando ya pasó el tiempo de que tú empezaste a abrir un canal de comunicación donde los escuchabas. Porque en el momento en el que no los escuchas y tratas de hacer eso, pues no te va a funcionar la primera. Pero si escuchas, tú puedes llegar con esa... Oye, yo te escuché y yo estoy esperando lo mismo de tu parte, que me escuches a mí y yo tengo una necesidad. Tú tienes esta, ¿qué hacemos? Ya. Pero tú nunca mueves tu necesidad. O sea, tu necesidad sigue siendo. Puedes negociar, pero sigue siendo la necesidad de que ya te bañes, ya te acuestes. Porque yo hasta ahora, ya 8:30, ustedes ya tienen que estar dormidos. O sea, esa parte no la negocia. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.